Muy buenos días, de nuevo bienvenidos esta mañana a la iglesia para alabar al Señor, escuchar la palabra. Nos alegra que podemos estar juntos. Muy bonito lo que estábamos cantando y debemos cantar pidiéndole al Señor cantar con entendimiento, ¿verdad? Para saber lo que estamos cantando y cómo lo hacemos. Y qué bonito que también pudimos tomar un tiempo para orar por las diferentes iglesias de impacto alrededor del mundo. Todos los hermanos que aman al Señor están reunidos el domingo para adorar al Señor. Algunos ya lo hicieron antes, otros más tarde, dependiendo de dónde están. Y también en la iglesia Impacto queremos hacerlo, y qué bueno que podemos orar por nuestras iglesias en las diferentes partes en Honduras. Damos la bienvenida a Eduardo y Andrea, que nos visitan de Impacto Norte esta mañana. Nos alegra que están aquí con nosotros, acompañándonos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle a Él que nos guíe, ¿verdad? Y que sea el Señor quien nos hable y podamos ser transformados por su palabra eterna. Oremos. Padre, venimos esta mañana delante de ti, sabiendo que tu palabra es poderosa. Convierte el alma, cambia nuestros pensamientos. Señor, qué bonito que podemos alabarte juntos como hermanos, y también podemos escuchar tu palabra juntos como hermanos y ser edificados en tu santa palabra. Señor, permítenos ser transformados. No permitas que nuestros corazones se endurezcan mientras vemos los versículos. Obra en nosotros, que podamos ser limpios, Señor, y que podamos tener corazones dispuestos para obedecerte. Edifica tu iglesia, Señor. Edifica tu iglesia. No podemos confiar en nada de los hombres, solamente en tu palabra. Ayúdame mientras hablo, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a seguir en nuestro estudio de Lucas, en la segunda parte que comenzamos el domingo pasado. Empezamos a hablar de capítulo 5 y hoy estaremos viendo la segunda parte. En este relato de hoy se nos habla acerca del encuentro de Jesús con un leproso. No es el único encuentro de Jesús con un leproso, pero sí es un encuentro muy interesante por lo que sucede. La lepra era una enfermedad que no tenía una cura conocida, no se sabía cómo curar, ¿verdad? Pero era una enfermedad común en el tiempo de Israel y en el tiempo de Jesús. En algunos casos la lepra comenzaba con una mancha en la piel que se hacía una llaga y la enfermedad iba creciendo, y muchas veces esta llaga se podría en la piel de la persona, así que era una enfermedad seria en la vida de las personas. Así que cuando la piel se comenzaba a poner fea, empezaban las personas a perder tal vez algunos de sus miembros o a perder el sentido del tacto por la enfermedad. Así que era como una enfermedad que alguien estaba muerto pero viviente, estaba muerto pero a la vez vivía. Esta enfermedad era dura porque no solo una persona era enferma, pero también era declarada inmunda. Tenía que salir de la vida en comunidad y tenía que vivir fuera del campamento del pueblo, y por eso sufría de soledad. En la Biblia varias veces vemos casos de lepra, no solo en el tiempo de Jesús, pero también en el tiempo del Antiguo Testamento. Y como las personas vivían fuera y vivían solas, a veces solo se reunían con los mismos leprosos que vivían juntos afuera del campamento. Era una condición médica muy, muy difícil. Por la naturaleza de esta enfermedad, la enfermedad se compara muchas veces o tiene muchas similitudes con una enfermedad más mortal para el hombre, que es la enfermedad del pecado. Es una enfermedad que todos los hombres tienen. Lastimosamente en nuestro tiempo se ve el pecado como no una enfermedad muy grande, pero como un error, simplemente algo que salió o algo que pasó. Pero en las Escrituras vemos al pecado como una enfermedad grave, una condición mortal delante de Dios y para los hombres. Así que constantemente en la palabra de Dios hay una comparación entre la lepra y el pecado por las condiciones que se dan.
Esta es una enfermedad mortal, tal como la lepra. La lepra no se podía quitar por sí solo, el pecado no se puede quitar por sí solo. No importa cuánto una persona pudiera hacer cosas externas para quitarse la lepra no se iba. Lo mismo con el pecado. No importa cuántas cosas externas una persona haga, como ir a la iglesia, portarse bien, ser una persona moral, la persona no puede quitarse el pecado. Quiero que miremos un pasaje en las Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 1. Y en estos versículos Dios habla de la condición de su pueblo en rebeldía, que es una condición de todos los hombres, y usa palabras que se usa para describir la lepra. Y esto habla de la similitud entre la lepra y el pecado, y cómo sus condiciones son parecidas y sus consecuencias son terribles. Isaías capítulo 1, el versículo 4 al versículo 6. Isaías 1, del 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Así que usa terminología que se usa para describir la lepra, para hablar de la condición del hombre en pecado. Dice que está de la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Es una realidad en cuanto al hombre. ¿Cómo está el hombre? Dice que tiene una herida, hinchazón y podrida llaga. Cosas que se usaban para hablar de la lepra se aplican también a la naturaleza pecaminosa del hombre. Así que Dios está diciendo, el hombre es pecador, está lejos, está rebelde de mí y tiene estas palabras. Se pueden usar estas palabras que describen la lepra. Es por eso que Dios se acerca al hombre para salvarlo, porque el hombre en esta condición no puede librarse, es imposible. Así como el hombre con lepra no podría librarse de su condición, el hombre pecador no puede librarse. Por eso más adelante Dios toma la iniciativa en este capítulo para llamar al pueblo al arrepentimiento. Miren el versículo 18, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dice Dios entonces? Venga, estemos a cuenta, deje su pecado, arrepiéntase y venga a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Así que la similitud entre el pecado y la lepra es algo claro. Solo Dios puede cambiar esa situación y es lo que vemos en este relato. Así que pueden ir al libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a ver este relato entre Jesús y un leproso. Lucas capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Vamos a leer el pasaje. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que mientras vemos este pasaje vamos a pensar en 3 puntos o 3 ideas. Primero, en el versículo 12, la actitud del hombre frente a Jesús. Versículo 13 y 14, cuál es la acción de Jesús. Y en el versículo 15 y 16, cuál es la actividad de Jesús que viene de su acción. Así que miremos el versículo 12, cuál es la actitud del hombre frente a Jesús. El verso nos dice que estaba en una de las ciudades. ¿A qué ciudad se está refiriendo? No sabemos, pero sabemos que estaba en el lugar de la provincia de Galilea.
El capítulo 5 que vimos la semana pasada habló del lago de Genesaret, que era un lago, el mismo lago de Tiberias, el mismo mar de Galilea, que se encontraba en esa provincia de Galilea. Así que sabemos que Jesús está en una de esas ciudades. El capítulo 4 también terminó Jesús predicando en las sinagogas de Galilea, así que sabemos que está en esa provincia. Este año es el año de popularidad de Jesús y el centro de operaciones de Jesús, desde donde sale para hacer su ministerio, es la ciudad de Capernaum, que es la capital de esta provincia de Galilea. Así que sabemos que está en una de esas ciudades de Galilea, probablemente en la ciudad de Capernaum. Y dice que se presenta a él un hombre lleno de lepra. Esto que se presenta es que llega un hombre que tiene lepra. Se presenta, así que llega ahí. Pero no dice solo un hombre que tiene lepra, sino un hombre lleno de lepra. Así que la condición de este hombre no solo es que tiene un poco de lepra, sino que Lucas, que es un médico, dice está lleno de lepra. La condición de este hombre es una condición seria. Como dijimos antes, la lepra era una enfermedad contagiosa y en Israel era muy común tener personas con lepra. No era algo nuevo para ellos. Dios había dado órdenes en el Antiguo Testamento de cómo debía tratarse con las personas que tenían lepra y cómo debía vivir una persona que tenía lepra. Así que ellos no eran ajenos a lo que estaba pasando. Si una persona tenía lepra, debía venir al sacerdote, el sacerdote lo examinaba y si realmente tenía lepra, entonces esta persona era declarada inmunda y ya no más limpia y tenía que salir del campamento. Así que el sacerdote hacía una labor también como de inspector médico y revisaba, y si había lepra tenía que salir. Si la mancha era sospechosa y no era lepra, entonces tenía que estar 7 días, como nosotros decimos, en cuarentena, y después de los 7 días iba a revisar si había prosperado la mancha o no, y si había prosperado era lepra, lo declaraba inmundo y tenía que salir. Si no, entonces podía quedarse entre el pueblo y era limpio y tal vez la mancha era otra cosa y no lepra. Así que Dios en el libro de Levítico dice cómo debe tratarse con una persona que tiene lepra. Así que quiero que me acompañen al libro de Levítico, capítulo 13, y quiero dejarles de tarea que puedan leer el capítulo 13 y el capítulo 14 de Levítico. Ahí se nos habla de manera extensa cómo es el trato entre cómo debía tratar a las personas que tenían lepra. Capítulo 13 y 14 pueden ponerlo ahí para tarea. No habrá preguntas extras en el grupo casa, pero sí quiero animarlos a leer esos capítulos. Así que vamos a leer Levítico capítulo 13, versículo 45 y versículo 46. Una vez que la persona tenía lepra y era declarado con lepra, miren lo que tenía que hacer esa persona. Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así que el que tenía lepra tenía que vestirse de esta manera en particular y tenía que gritar: inmundo, inmundo. De esa manera todas las personas iban a saber que no podían acercarse a esta persona porque tenía lepra. Y él, como dice el versículo 46, debería vivir afuera del campamento. Así que no solo era estar enfermo en esta situación difícil, pero también era vivir fuera del campamento, lejos de su familia, lejos de la capacidad de estar reunidos alabando al Señor en comunidad. Así que el leproso debía vivir afuera porque era una persona inmundo. Así que no solo era lo difícil de la enfermedad, como les comenté, pero también lo difícil de ser declarado inmundo hasta que la enfermedad se fuera. Así que si volvemos al libro de Lucas, podemos volver ahí al capítulo 5. No es algo nuevo para ellos que una persona tenga lepra. Lo inusual es que el leproso se acerque tanto a Jesús y a la multitud que anda con él. Seguramente la multitud tiene miedo cuando ve al leproso y no quiere que este leproso tenga contacto con ellos, porque eso sería algo terrible para cualquier persona. Así que no es inusual conocer a un leproso o saber de un leproso, pero sí es inusual que un leproso se acerque tanto a una multitud. Así que el leproso se acerca y él hace algo. Dice el versículo: el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra.
y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así que podemos imaginarnos el sonido de la voz de este hombre, tal vez una voz débil diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, puedes limpiarme. El hombre reconoce que él solo es un siervo y por eso comienza diciéndole Señor. La palabra Señor, como hablábamos la semana pasada, habla de él que es el supremo, el que está por encima de todos los demás, el dueño de los esclavos. Y él reconoce que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Reconoce que él es el supremo, la suprema majestad es Jesús. No le queda otra cosa sino reconocer quién es el único grande, y es Jesús. Así que le dice Señor, pero dice antes que le está rogando. Así que lo que está haciendo el leproso es pidiéndole a Jesús que lo sane. Esa es su petición: Jesús, sáneme. Pero las palabras que él dice son muy importantes para ver cuál es la actitud del hombre. Él dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres significa si usted tiene la voluntad, si tiene el deseo, si tiene el placer de limpiarme, por favor, límpieme. Sabe que el Señor es soberano. No llega obligando a Jesús a que lo sane, no llega pidiéndole que tiene que sanarlo por todo lo que él ha hecho en su vida, sino que llega si quiere, si tiene el deseo, por favor, sáneme. Si usted tiene el deseo, sáneme. La otra frase dice: puedes limpiarme. La idea de puedes limpiarme es, si usted tiene el deseo, usted tiene la capacidad y la habilidad para sanarme. No solo tiene la capacidad y tiene el poder, pero tiene la potestad de sanarlo si ese es su deseo. El leproso no solo quiere ser sano, pero también quiere ser limpio. Lo que significa es que quiere que Dios, Jesús, lo declare limpio y pueda volver a la comunidad con su familia y con el pueblo. Por eso le dice: puedes limpiarme. Jesús, usted tiene la capacidad de limpiarme si es su voluntad. Tiene la capacidad si es su voluntad. Así que quiere ser sanado, presenta su petición delante del Señor, pero reconoce que Jesús puede o no puede sanarlo, pero sabe que Jesús tiene el poder para sanarlo, sabe que Él tiene el poder para sanarlo. El leproso reconoce la grandeza de Dios y la debilidad de Él. No muestra su capacidad, pero sabe que solo puede confiar en la capacidad de Cristo. Y eso es como nosotros debemos llegar en oración al Señor. Presentamos nuestras peticiones al Señor sabiendo que Él tiene el poder y si es su voluntad, Él puede obrar de acuerdo a mi petición. Presentamos nuestras peticiones, sí, eso es lo que hace el hombre. Ruega al Señor por su petición, pero sabe que el Señor tiene el poder y tiene el deseo, si ese es su deseo, de poder sanarlo. Así que de esa manera oramos, sabiendo que el Señor es todopoderoso, nos escucha y Él puede tener el deseo de sanar. Si Él nos sana, Él no es malo. Ese es su propósito y ese es su deseo, que es más grande que los deseos de los hombres. Así que este hombre nos enseña cómo debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, no exigiendo o pidiendo que tiene que hacer las cosas, pero llegando en humildad, con una actitud de reconocimiento a quién es el único Señor. Así que de la actitud del hombre pasamos a la acción de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús observa y escucha al hombre detenidamente. Mira lo que el hombre hace y lo escucha. Seguramente toda la multitud está esperando a ver qué es lo que hace Jesús. Es común ver a alguien leproso, pero no es común que se acerque tanto. ¿Qué va a hacer Jesús? Y lo que Jesús hace, dice que extiende su mano y lo toca. Nadie tocaba a un leproso. Eso era terrible para los israelitas. Pero Jesús toca al leproso. Jesús decidió tocar al leproso esta vez. En otro de los ejemplos de Jesús que vamos a ver más adelante con leprosos, Jesús solo habla y el leproso se sana. Pero Jesús decide esta vez tocar al leproso. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro en el capítulo 4, que tenía fiebre muy alta, Jesús solo habló y la fiebre se fue. Pero esta vez Jesús decide tocar al leproso, tocar a este hombre que está enfermo. Jesús lo toca. Y en esto podemos observar la compasión de Jesús. Jesús se compadece por los que sufren y toca al hombre, toca a este leproso. El leproso era alguien rechazado por la sociedad, nadie quería estar con él
Su familia tampoco podía estar con él, pero Jesús se acerca y lo toca. Seguramente el hombre ha escuchado de Jesús y de su poder y sabe que esta es la única oportunidad que tiene para acercarse a él y pedirle ser sano. Y qué privilegio y gran alivio para este hombre sentir esa mano de Jesús tocándole. Qué privilegio para este hombre. Antes hablamos de la comparación del pecado con la lepra y aquí podemos también ver una de esas similitudes. Jesús toca a este leproso cuando nadie más quiere tocarlo. Jesús también toca a los pecadores cuando nadie más se acerca a los pecadores. Cuando ninguno de los hombres quiere tener alguna relación con un pecador, Dios se acerca para tocar al pecador. Dios se acerca por medio de Jesús para reconciliarse consigo mismo, con el hombre pecador, para reconciliar al hombre consigo. Ese pecador que ha quebrantado los mandamientos de Dios, que se ha rebelado en contra de Dios, ese pecador es el que el Señor busca para salvación. Ese es el pecador que el Señor busca. Y ese pecador recibe el toque del Dios Altísimo para salvación. Un versículo conocido en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos salva el Señor? Cuando éramos sus enemigos. ¿Cuándo se acerca a nosotros? No cuando habíamos cumplido toda la ley, no cuando somos capaces de entrar a su presencia, sino cuando somos pecadores, cuando somos sus enemigos. Dice el versículo, el Señor nos salva. El Señor nos salva, y esa es una gran verdad para los pecadores. Esa es una gran verdad, que Cristo se ha acercado a nosotros, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene compasión, no porque yo he hecho los méritos suficientes, pero solamente por su gracia. Así como Jesús toca al hombre pecador, a este hombre leproso, Jesús también se acerca a los pecadores, no para dejarlos en la misma condición, pero para salvarlos, para quitarles la condición de pecado, para librarlos de la esclavitud. Y eso es lo que hace Jesús aquí, limpia y sana a este hombre. Él le dice: quiero ser limpio. Lo que significa es: tengo el deseo. Usted me pidió, si yo tenía el deseo, tengo el deseo. Y le dice: sé limpio. Esa es una orden, lo está limpiando. No solo lo sana, recuerden que el leproso le dijo: límpiame. Y Jesús le dice: sé limpio. Lo que significa es: lo sano y también puede volver con su familia. Es declarado limpio, ya no tiene que ser inmundo, ya no tiene que vivir de esa manera afuera del campamento, sino que ahora puede volver a vivir con el pueblo, puede vivir dentro. Y en esto vemos que ninguna enfermedad es difícil para el Señor Jesús. Jesús no tiene problemas con las enfermedades. No hay enfermedad que sea difícil o que se le resiste a Él. Él tiene el poder para sanar, y eso es lo que hace. Él sana según su voluntad. Él puede sanar a este hombre lleno de lepra, y lo sana aun cuando su condición es crítica. Vemos su poder. Jesús no tiene problemas con las enfermedades. Ahora miren cómo lo sana, dice al final: y al instante la lepra se fue de él. En el momento, instantáneamente, Jesús habla y el hombre queda sano. Jesús no le dice: vaya y vamos a esperar a ver si mejora. En ese momento Jesús sana a este hombre, al instante, completamente e inmediatamente. Y este es un testimonio para todos los que estaban ahí, que la obra de Jesús era verdadera. ¿Por qué? Porque dijo sanarlo y lo sana instantáneamente. Así que la obra de Jesús era verdadera, un testimonio para ellos y también un testimonio para todos nosotros del poder de Jesús sobre las enfermedades. Jesús lo dijo y fue sano. Ahora miren el versículo 14, Jesús le da instrucciones a este hombre y él le mandó que no lo dijese a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Así que lo que le dice al hombre es: no le diga a nadie, no le diga a nadie lo que pasó. Las personas se iban a dar cuenta, empezando por el sacerdote cuando lo viera, pero le dice: no le diga a nadie, vaya mejor y preséntese al sacerdote. En vez de publicar el milagro, lo que tiene que hacer es ir donde está el sacerdote. Vimos en el libro de Levítico cómo Dios había dicho que el sacerdote miraba la enfermedad y lo declaraba inmundo, pero en el capítulo 14, que también espero que lean como parte de la tarea, se nos dice cómo los hombres que eran limpios de la lepra debían presentarse otra vez al sacerdote, y el sacerdote los examinaba y los iba a declarar limpios porque la lepra se había ido.
Así que cuando una persona ya no tenía lepra, había un rito de purificación donde estaban incluidas 2 pequeños pajarillos, también un poco de agua, un poco de una madera de cedro y también hisopo, y el sacerdote purificaba al hombre frente a Dios y el hombre era declarado limpio. Después de eso el hombre tenía que traer unos sacrificios para presentarlos al Señor, y una vez haciendo esto el hombre podía volver a su familia. Así que Jesús no solo dice, o Dios no solo dice cómo debe ser tratado el leproso, pero también dice qué va a pasar con una persona que ya no tiene lepra, cómo va a ser recibido de nuevo con el pueblo y con su familia. Así que eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 14. Y esto es lo que le dice Jesús: no le diga a nadie si no vaya donde el sacerdote, haga lo que la ley de Dios pide, muéstrese al sacerdote y, como dice el versículo, ofrece por ti purificación según mandó Moisés. Haga lo que el Señor le ha pedido por medio de Moisés. Cumpla la ley según lo que ha recibido del Señor. Jesús lo ha perdonado y lo ha sanado de su enfermedad, pero le dice: vaya donde los líderes, que ellos constaten que de verdad usted ya está limpio. Tiene que hacer eso. Haga lo que yo le mando. Haga lo que la ley de Moisés ha dicho antes. Ahora, ¿por qué no hacemos estos sacrificios nosotros? Porque esta ley apuntaba a algo perfecto, apuntaba a algo perfecto, era una sombra. El libro de Hebreos dice que esos eran bienes como una sombra de algo mejor que viene. ¿Y quién es el que viene y quién es el perfecto? Jesús. Así que toda esta ley ceremonial se cumple en Jesús, y por eso nosotros no hacemos estos sacrificios, porque todo se cumple en Jesús. Él es el perfecto, que con su vida perfecta y con su muerte perfecta cumple toda la ley. Cumple toda la ley. Por eso Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. Así que la acción de Jesús es que Él sana al hombre y le dice que tiene que ir al sacerdote. Ahora miren cuál es la actividad de Jesús. Versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Así que la fama de Jesús va en aumento. No es la primera vez que el libro de Lucas menciona esto. Capítulo 4 dijo que la fama de Jesús se estaba difundiendo por todos los lugares alrededor. Ahora, la frase que usa aquí es: se extendía más y más, y la idea es, se extiende bastante, no solo poquito, pero un montón. Se va extendiendo a pasos agigantados su fama. Eso es lo que significa. Así que se extiende mucho. Jesús le mandó al hombre: no diga nada, no diga esto que pasó. Pero lo que hace el hombre es contrario a lo que Jesús le dice. No sabemos si el hombre fue al final donde el sacerdote, seguramente sí, pero en lo que el hombre desobedece a Jesús es en contarle a todos. El libro de Marcos, en el pasaje paralelo, capítulo 1, nos dice que el hombre no hizo caso a Jesús, sino que fue y le habló a todos y le dijo lo que había pasado. Dice ahí el libro de Marcos que el hombre comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Así que comenzó a publicar mucho lo que había pasado. ¿Por qué Jesús no quería que la gente se diera cuenta de este milagro por medio de lo que el hombre decía? Jesús no quería traer la fama sobre él. No quería que las personas vinieran solo por este milagro. Él quería que las personas vinieran porque escuchaban la palabra. Y esto de que la fama de Jesús se extendió hizo que Jesús ya no pudiera entrar en las ciudades. Eso es lo que dice el libro de Marcos. Como tanta gente se estaba dando cuenta y la fama estaba creciendo, entonces Jesús ya no podía entrar abiertamente a las ciudades, sino que tenía que quedarse en lugares desiertos mientras predicaba, y ahí llegaba la gente para escuchar la predicación y buscar una sanación. No había oportunidad de entrar a las ciudades por demasiada gente siguiendo a Jesús. Por eso Jesús no quería que el hombre empezara a contarle a todos, sino que la gente se diera cuenta por medio de su palabra acerca de su poder, pero el hombre desobedece y cuenta a todos. Por eso el versículo dice que se reunía mucha gente para oírlo, una multitud de personas, y para que le sanase de sus enfermedades. Por el relato de los evangelios sabemos que muchas personas seguían a Jesús porque querían escuchar la predicación, pero otras personas solo estaban siguiendo a Jesús buscando sensacionalismo, o que Jesús hiciera lo que ellos querían, o como vemos en otros pasajes de los evangelios, para hacer a Jesús rey. Porque si este hombre puede hacer estas cosas, ¿qué no puede hacer con los enemigos de Israel? Así que Jesús no quería que su fama se extendiera por estas cosas. Pero el hombre desobedece y
su fama se extiende. Ahora, el ministerio de Jesús va creciendo, porque hay más y más personas siguiéndolo. Pero esto no hace que Jesús pierda su enfoque. Jesús sabe cuál es su prioridad. Jesús sabe qué es lo más importante. Jesús sabe de dónde viene la victoria, cuál es el camino del éxito. No es el ministerio externo, lo grande, lo que vemos, pero el ministerio interno, la vida privada. Eso es lo que hace grande el ministerio de Jesús. Y eso lo vemos en el versículo 16. Miren lo que dice. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este versículo da la idea de que esto es una práctica constante en la vida de Jesús. No es algo que solo sucede esta vez, sino que es una práctica constante. El libro de Lucas es el evangelio que más referencia hace a la vida de oración de Jesús constantemente. Lo vimos en el capítulo 4 al final, cuando Jesús sale de mañana, muy de madrugada, aún oscuro, dicen los versículos, y sale para orar. Hay una multitud de personas que lo está buscando, pero él se aleja a lugares desiertos y ora. Eso no lo hace después de una noche o un día donde no hizo nada, sino que el día anterior Jesús había pasado sanando personas y predicando en la casa de Pedro toda la noche, seguramente una noche agotadora. La siguiente mañana se levanta temprano y se va a orar. Así que constantemente en el libro de Lucas vamos a ver cómo Jesús sale y se retira a lugares desiertos para orar, para ir y orar. Así que para Jesús es prioritario el tiempo de oración. No es algo secundario, no es algo que puede o no hacer, es algo que necesita hacer como una prioridad. ¿De dónde venía el poder del ministerio de Jesús? Venía de la oración. De ahí venía su poder para el ministerio. Y si Jesús es perfecto, Dios hecho hombre, necesita orar, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros, que somos sus hijos, pero somos imperfectos y pecadores? Si Él necesitaba orar, si Él necesitaba depender de su Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar para depender de nuestro Padre? La respuesta es obvia, necesitamos mucho la oración. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana sin la oración. No se puede, es imposible. No estoy hablando de una oración hecha por los hombres, de un Dios que nos hemos inventado a nuestra propia forma. Todo el mundo ora, pero las oraciones correctas y que Dios escucha son las oraciones basadas en la Escritura de la revelación del Dios verdadero. No son oraciones que hacemos conforme a un Dios que yo me he hecho, un Dios que hace todo lo que yo le pido. No, es un Dios que se revela en las Escrituras. Así que la oración correcta es una oración que viene y sale de la revelación de Dios por medio de las Escrituras. No una oración que todo el mundo hace buscando bendición o orando conforme a lo que yo quiero. No conforme a deseos egoístas, pero conforme al Dios de las Escrituras. Así que para orar correctamente necesito conocer las Escrituras. Necesito saber quién es el Dios verdadero y cómo se revela. Y entonces voy a orar. Muchas de las oraciones comunes en la iglesia no son basadas en el Dios verdadero. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras para saber cómo es Dios y qué es lo que Él pide. Y esas son las oraciones que los cristianos deben hacer. Esas son las oraciones por las cuales los cristianos necesitan vivir. Hoy en la tarde estamos estudiando los medios de gracia y hoy el tema de hoy es la oración. Así que quiero aprovechar para invitarlos a todos para que nos acompañen en la tarde a escuchar hablar a Jesús acerca de la oración y la necesidad que tenemos de orar. El cristiano no puede vivir sin oración. Tenemos que darnos cuenta de que estamos en una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual, una de las herramientas fundamentales es la oración. Necesitamos la oración. ¿Por qué hacemos o por qué recordamos la necesidad de la oración? Porque fácilmente se nos olvida la grandeza de nuestro Dios y nos enfocamos en nuestras pequeñeces o nos enfocamos en nuestras insignificantes capacidades y pensamos que lo podemos. Yo no puedo orar por esto no lo necesito, yo soy suficiente. Pero el cristiano no puede vivir su vida cristiana sin la oración, es imposible. Así que si Jesús oraba y tenía tiempo para orar,
¿Cómo podemos nosotros venir y decirle al Señor, Señor, yo no tengo tiempo para orar, no puedo orar, estoy muy ocupado? No puedo, son excusas inválidas, no sirven. Si soy un discípulo del Señor y mi maestro oraba y mi Señor ora, yo necesito también orar, necesito depender del Señor. Así que quiero animarlo a examinar su vida de oración. ¿Estoy orando como el Señor pide o mi oración es muy pobre? Y si su oración es muy pobre y se da cuenta de eso, esa es la obra del Señor, obrando en usted para que se arrepienta y pida al Señor crecer en su oración, crecer en su vida de oración. Necesitamos vivir más en la oración para poder actuar de manera correcta. Como les dije antes, no podemos vivir la vida cristiana sin la oración. A veces pensamos que sí, y a veces vivimos así, y por eso no vemos vidas transformadas. Y por eso nuestras vidas a veces no tienen sentido, aun cuando somos cristianos, porque nos falta la oración, porque necesitamos orar. Un ministro inglés de los 1800, J.C. Ryle, en su libro Pensamientos Expositivos del Evangelio de Lucas, comenta lo siguiente acerca de este versículo. Él dice, ¿por qué hay tanto trabajo religioso aparente y tan poquito resultado en conversiones reales a Dios? ¿Por qué es que hay tantos sermones y tan pocas almas son salvas? ¿Por qué es que hay tanta actividad en la iglesia y tan poquito efecto producido? ¿Por qué es que hay tanto en lo que corremos de aquí para allá y tantos pocos son traídos a Cristo? ¿Por qué es todo esto? La respuesta es corta y simple. No hay suficiente oración privada. No hay suficiente oración privada. ¿Por qué no obtenemos victoria sobre el pecado? Porque no oramos. ¿Por qué no veo a mis familiares que vienen a Cristo? Porque no oramos. ¿Por qué no veo que mi vida espiritual crece? Porque quiero solventarla por mis propias fuerzas. Necesito pasar tiempo en oración. Él termina diciendo, la causa de Cristo no necesita menos trabajo, pero necesita más oración entre sus trabajadores u obreros. ¿Necesitamos trabajar? Sí, pero necesitamos hacerlo basados en la oración. Basados en la oración. Para terminar, quiero compartir algunas conclusiones. Primero, solo Jesús puede salvar del pecado. Solo Él quita la mancha y la vergüenza. No hay otra forma de ser salvo del pecado. No importa qué tan moral sea, qué tan bien me porte, solo Jesús puede limpiar el pecado. Solo Jesús puede quitar la mancha del pecado, la culpa del pecado y la vergüenza del pecado. No hay otra forma. No hay otra persona que puede quitarlo. No importa qué tan bueno sea o qué tantas cosas trate de hacer. Solo Jesús puede quitar el pecado. Él se complace en salvar a pecadores. Jesús nos salva a los justos, a los que no necesitan arrepentimiento. El siguiente pasaje del otro domingo habla de cómo Jesús se complace en salvar a los injustos, a los pecadores. Todo el pecador que viene a Jesús en arrepentimiento y fe, Jesús lo salva. Él salva a los pecadores. Y si usted está aquí y reconoce su condición de pecador, necesita rendirse ante Él. Solo Él puede perdonar sus pecados. Segundo, debemos acercarnos a Jesús en humildad, reconociendo su poder y señorío. Así como el leproso, no llegó exigiendo, no llegó obligándolo, pero llegó reconociendo el poder de Jesús y el señorío de Jesús. Jesús es mi amigo, sí. Jesús me comprende también, pero Él es el Señor y yo soy un siervo. Debo orar con respeto, debo acercarme a Él reconociendo que Él es Dios. Es muy común escuchar personas hablando con Dios y diciendo que como tienen tanta confianza, se refieren a Él con palabras que no se deben usar para Dios. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es como uno de ellos. Pero Dios, Jesús, Él es mi Señor, es mi amigo, sí, pero necesito llegar a Él con arrepentimiento, reconociendo que Él es el Señor. Por último, debemos crecer en nuestra vida de oración. Hermanos, si usted se ve confrontado porque su vida de oración es muy poca,
quiero animarlo a ir y orar. Señor, ayúdame a orar más. Ayúdame a orar más. Y van a venir tentaciones para que no ore, ni poquito, que no ore nada. Pero es ahí cuando necesita orar más. Orar más, porque es de ahí donde viene el poder del Señor. Las oraciones reveladas de las Escrituras, que vienen por medio del conocimiento de las Escrituras. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu revelación perfecta en las Escrituras. No oramos a un Dios que no tiene poder o tal vez nos escucha, sino a un Dios que es todopoderoso y escucha. Gracias porque hemos recibido la salvación por medio de Jesús. No porque hemos cumplido todos los mandamientos o porque nos lo merecemos, sino solamente por tu gracia, que es dada a hombres pecadores que no tienen ni merecen nada. Señor, venimos ante ti, que seamos hombres y mujeres de oración, no para jactarnos, sino porque dependemos de ti. Que esto sea una iglesia que trabaja fuerte, pero que pasa tiempo en oración. Señor, muévenos para ser hombres y mujeres de oración, que oran basado en la revelación de tu Escritura, a un Dios que se revela tal como es, que no tenemos que tenerle miedo, que no tenemos que pensar si es así o no es así, sino a un Dios que se ha revelado para que podamos adorarlo conforme a sus lineamientos. Señor, que seamos una iglesia de oración. En el nombre de Jesús. Amén.